Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos su puntual asistencia. Compañero Reinaldo, ¿sí se me escucha y se me ve? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues les agradezco su puntual asistencia a nuestra sesión del día de hoy. Eh, para, bueno, seguir platicando acerca del JDC, de este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El día de ayer hablamos acerca de un poquito de la historia de este juicio. No me quise ir muy atrás, pero bueno, si ustedes quisieran. Y también de esta categorización que hace de Hans Kelsen, que nos sirve para entender esta figura, ¿no? Y decíamos que había que definir cuál era el objeto del control. Y el objeto del control, señalábamos, eran aquellos actos que atentaran contra derechos de naturaleza política electoral o derechos vinculados con lo político electoral. Ese es, digamos, entonces el objeto del control, los asuntos que se pueden someter a conocimiento de un JDC. Es interesante observar que en ocasiones un mismo hecho, mejor diríamos, más técnicamente, ¿no? Un mismo acto jurídico puede ser impugnado mediante distintos medios o distintos juicios de naturaleza electoral. Pensemos, por ejemplo, la negativa del otorgamiento del registro a una candidatura, ¿no? Postulada por un partido político. Por ejemplo, en ese caso podría suceder, pero me están reportando, ok, ya, es amarillo mi hijo, entonces ando monitoreando. En ese caso, por ejemplo, esa negativa podría ser impugnada, por ejemplo, por la persona que el partido pretendió registrar. Y si esta persona impugnara, pues lo haría en un JDC, pero también podría hacerlo un partido político, ¿no? Entonces, en ocasiones puede suceder que tengamos dos o más medios de impugnación. Ahora, y aquí hay que recordar algo, el JDC es un medio de impugnación pensado para derechos fundamentales de las personas y de las personas en el sentido de básicamente personas físicas. ¿Podría también una persona moral recurrir a él? Sí, pero está pensado principalmente respecto de los derechos político-electorales de las personas físicas. Eso hay que entenderlo así. En ese sentido también, digamos, es similar al juicio de amparo, donde quienes promueven son siempre particulares. Bien, hoy nos toca platicar acerca de la competencia, bueno, ya digamos de la parte procesal, pues, del JDC. Y en la parte procesal tendríamos que comentar, en primer lugar, la competencia. La procedencia, bueno, ya decíamos, tiene que ver con la violación de derechos fundamentales en materia político-electoral. La competencia, que tiene que ver con cuál es el órgano que puede resolver este juicio. Utilizando la terminología kelseniana, diríamos cuál es el órgano del control. A ver, aquí tenemos que hacer varias distinciones. La primera de ellas es que los tribunales electorales locales no son órgano de control para el juicio, para el JDC, para el juicio de protección. Desde luego, en cada entidad, por mandato constitucional, debe existir de forma permanente un tribunal electoral. Ese tribunal electoral deberá conocer de los medios de impugnación que cada legislatura local, o bueno, su legislatura local correspondiente, haya establecido o haya regulado en, pues, digamos, la ley respectiva. Ahora, sin embargo, estos tribunales no son quienes resuelven el JDC, resolverán otros juicios y de hecho tienen juicios que son, permítanme decirlo así, el espejo del JDC para asuntos que tengan que ver con cuestiones electorales eminentemente locales, esto es, actos de autoridades electorales locales o incluso actos de instancias partidistas locales. Y normalmente estos juicios se llaman de una forma muy similar al JDC. Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones les llaman juicio ciudadano electoral, por ejemplo, ¿no? O juicio local electoral, o juicio local de protección de derechos político-electorales. Pero no hay que confundirlos. Ese no es el JDC del que estamos hablando. Esos juicios locales, pues son competencia o atribución de las magistraturas de los tribunales electorales locales.
Aquí del juicio que estamos hablando es un juicio donde el órgano de control siempre va a ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Siempre. Esta es una regla que no admite excepción. No la admite. Ya sea sala superior o alguna de las 5 salas regionales, pero solamente estas instancias podrían conocer de este juicio. No un tribunal electoral local, no un juzgado de distrito, no un tribunal colegiado, no la Suprema Corte, no ningún otro tribunal, ningún otro tribunal. No se vayan a despertar un domingo a las 3 de la mañana pensando, pero es que en mi estado no hay sala, no podría conocer el juzgado de distrito. No, no. Este es un juicio electoral del que solo conocen autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal. Hay una situación peculiar. En principio, la sala regional especializada, que como ustedes saben, conoce esencialmente cuestiones que tienen que ver con radio y televisión, propaganda electoral, la sala regional especializada no conoce de JDC. Sin embargo, por acuerdo de la presidencia del tribunal, podría conocer. O sea, la presidencia del tribunal de la sala superior podría emitir un acuerdo en el que dijera, a ver, sala regional especializada, necesitamos que le eches la mano, que funjas un poco, digamos, como sala auxiliar de, no sé, la sala Jalapa, o de la sala Toluca, la sala Monterrey, la sala Ciudad de México, y conozcas de algunos JDCs. Entonces, digamos, no es la competencia legalmente otorgada, pero es una competencia que podría, en este momento no se ha ejercitado, pero que podría otorgar la presidencia de sala superior. Muy bien, entonces ese es el primer elemento. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es competente qué sala? Bueno, Ana Cristina, a ver, Ana Cristina, de una vez si quieres, para que no se nos haga vieja la pregunta. Es que tengo una duda. ¿Es posible que un juicio, un JDC, se ha remitido a un tribunal electoral? Es que Perdón, no te escuché el inicio de tu planteamiento, Ana. si era posible que un JDC lo reencausaran al tribunal electoral de la entidad. Sí sucede, y lo vamos a platicar ahorita que veamos el caso del Persaltum, pero sí se puede dar el reencauzamiento, sí. Y no es poco común, ¿eh? La verdad es que incluso no, lo que tú planteas no solamente se puede dar, sino que además, digamos, no es poco común. Muchas gracias por el planteamiento, Ana. Bien, decíamos, ahora, ¿cómo sabemos cuál es competente? ¿Cómo sabemos cuál es competente? Bueno, en principio tenemos algunas reglas que podemos señalar. La sala superior será competente para conocer de este juicio cuando sean asuntos que tenga que ver con, por ejemplo, elección de presidencia de la República, elección de gubernaturas, elección de jefatura de gobierno. Ahí sería competente. Me voy a ir aquí a la lámina porque creo que puede hacerlo más entendible. Bien. Aquí está. Ahí se ven las láminas, compañeras, compañeros, ¿sí se ven? Sí se ve. Decíamos entonces, cuando se trate, la sala superior será competente cuando se trate de asuntos que tengan que ver con la elección de presidencia de la República, de gubernaturas, jefaturas de gobierno, diputaciones o senadurías de representación proporcional. También va a poder ser competente la sala superior cuando se trate de asuntos que tengan que ver con elección de órganos nacionales de partidos políticos o con, a ver, voy a dejar de compartir un momento para verles, o con constitución de partidos políticos. Ahí va a ser competente la sala superior. Les voy a platicar un asunto. Viene el diseño de boletas, hay que diseñar las boletas en un OPLE y ustedes saben que en esos casos se tiene que atender a las disposiciones que establece el INE. El INE tiene la competencia constitucional para establecer lineamientos en materia de producción y diseño de documentación y materia electoral, y las boletas, bueno, lo sabemos, es documentación electoral, ¿no? Bueno, entonces, un partido político se queja del diseño
de la boleta de gubernatura, en el caso específico, porque tenían el derecho a que aparecieran las fotografías. Hay algunas legislaciones locales electorales que permiten en boletas de gubernatura que aparezcan las fotografías. Si la memoria no me falla, es el caso de Puebla y de Querétaro. Entonces, bueno, pues puede aparecer la fotografía. Y este partido se duele porque resulta que un candidato va a aparecer 4 veces y su candidato solamente una vez. ¿Por qué? Pues porque 3 partidos se coaligaron para la elección de gubernatura y además un 4º partido se sumó en candidatura común. Esta figura que no tenemos en el ámbito federal, pero que varias entidades sí tienen, la candidatura común. Entonces va a aparecer 4 veces la fotografía. Y este otro partido, el partido que se queja, digamos, el partido doliente, pues su candidato solamente va a aparecer una vez, porque por distintas razones no quisieron o no pudieron hacer coalición. Entonces, lo que dicen es, oye, es que al aparecer 4 veces el candidato, digamos, de la acera de enfrente, pues eso hace que sea más fácil que la gente vote por él, como que una especie de inducción del voto, por llamarle de alguna manera, pues porque aparece varias veces. Y en ese sentido, mi candidato y yo estamos en una situación distinta, porque además aparezco una vez. Bueno, esa decisión en aplicación del PERSALTUM, que ahorita no platicaríamos, se impugna y se impugna doble. La impugna el partido político en un JRC, que no es motivo de nuestra sesión, pero también la impugna el candidato en un JDC. ¿Quién resuelve el asunto? Lo resuelve Sala Superior. Lo resuelve Sala Superior. ¿Por qué no lo resuelve la sala regional competente, que pudo haber sido Monterrey o Ciudad de México, dependiendo, Querétaro o Puebla? Pues porque tiene que ver con la elección de gubernatura. Tiene que ver con la elección de gubernatura. Entonces, por eso es sala superior. De igual manera, estoy ilustrando con ejemplos, ¿no? De igual manera, pensemos en la convocatoria para el proceso interno de selección en un partido político de su candidata o candidato a la gubernatura. Y una persona pues, quiere impugnarla o ya en el proceso, en el procedimiento, en el proceso interno, considera que hay irregularidades o quiere impugnar los resultados. Bueno, ¿quién conoce? Conoce a la superior. ¿Por qué? Porque tiene que ver con gubernatura. Tiene que ver con gubernatura y Sala Superior tiene esa competencia respecto de gubernaturas, respecto de presidencia de la República y respecto de la jefatura de gobierno del Distrito Federal. En los otros casos, en los demás casos, la competencia se surte a favor de las salas regionales. Y vamos a poner varios casos. El más común, probablemente de todos, numéricamente, seguramente será así, es la negativa a expedir la credencial de elector, ¿no? O el registro, en el registro federal de electores. Cuando esta situación se presenta, que además, digamos, un poco el origen del JDC, es competente la sala regional, según el lugar donde nos encontremos. Ustedes saben, ya lo vieron aquí, que hay 5 salas regionales y que la cabecera de cada una de ellas está en una circunscripción. Hay 2 más creadas en la ley, pero digamos en suspenso. Entonces, dependiendo el lugar donde se encuentre el órgano desconcentrado del INE que negó la expedición de la credencial, pues ahí será competente la sala que corresponda. De igual manera, lo que tiene que ver con elecciones que no sean de gubernaturas, de jefaturas de gobierno o cuestiones de senadurías y diputaciones de RP. Por ejemplo, muy importante, lo que tiene que ver con las elecciones por sistemas normativos internos, lo que antes le llamábamos usos y costumbres. Cuando se presentan este tipo de elecciones y hay algún tipo de violación de algún derecho político electoral que dé lugar a la procedencia del JDC, pues quien va a conocer es la sala competente según la ubicación. Desde luego, aquí ustedes podrían pensar que la sala que más trabajo tiene en este sentido sería la sala Jalapa. Bueno, pues por Oaxaca simplemente, ¿no? Pero la realidad es que ya, y ustedes lo saben, el tema de pueblos y comunidades indígenas es un tema que va mucho más allá del sur del país, porque en realidad creo que no podríamos decir que existiera un estado, que existiera una entidad que no tuviera pueblos y comunidades indígenas.
Por lo tanto, bueno, sí, probablemente históricamente el mayor número de asuntos lo hayamos tenido o se haya tenido en Salajalapa, pero la realidad es que, pues, por ejemplo, en Ciudad de México, pues los barrios tradicionales, ¿no? Yo recuerdo algún estado del Bajío donde decían, pues aquí no hay pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y volteábamos hacia su ley de cultura y comunidades indígenas, y esa ley reconocía 230 comunidades. Y entonces les decíamos, es que si tienes, es que aquí está en la ley. No, bueno, pero es que no, bueno, mis polainas están reconocidos en la ley, al menos esos 230. Y entonces decían, eso quiere decir que en esas 230 comunidades pueden elegir según sus sistemas normativos internos. No solamente pueden elegir, muy probablemente lo hacen y ni siquiera te has enterado. Oiga, entonces tendré que meterme a investigar y documentar, y sí. Oiga, pero nos va a llevar mucho tiempo y recursos. Bueno, pues ¿quién dijo que esta materia fuera fácil o fuera económica, no? Nadie lo dijo. Entonces sí, desde luego también. Entonces no nos quedemos con la idea que sea un fenómeno que solamente se dé en el sur del país y que por lo tanto pues solamente conozca de estos temas Jalapa. También señaladamente lo que tenga que ver con elecciones submunicipales, que a veces no volteamos a ver a verlas, pero que es muy importante porque en varias entidades, por debajo de los municipios, tenemos otras instancias, a veces definidas como auxiliares de gobierno, como son, y reciben distintos nombres. En algunas entidades son delegaciones o subdelegaciones o sindicaturas, o creo que en Tlaxcala, y aquí me podrán corregir si algún compañero de Tlaxcala, les llaman presidencias de comunidades. Entonces, allí también tenemos la posibilidad de conflictos que impliquen la violación de posibles derechos político-electorales. Incluso no es extraño que los OPLES participen en este tipo de elecciones, a lo mejor no necesariamente organizándolas, porque más bien esto lo realizan los ayuntamientos, pero sí asesorando, acompañando, aconsejando para la adecuada, la correcta celebración de este tipo de elecciones, siguiendo desde luego los principios de la materia. Entonces, allí también puede suceder que se dé origen a un JDC y que este pueda ser conocido desde luego por una sala regional. Ahí, por ejemplo, se pueden impugnar cuestiones como las convocatorias que emiten los ayuntamientos. A ver, vamos a elegir al subdelegado de la delegación subdelegación de la llave, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, saca la convocatoria del ayuntamiento y ahí establece una serie de disposiciones que están mal, que están chuecas, que afectan derechos político-electorales. Bueno, pues, pudieran impugnarse en un JDC. Entonces, ahí también tenemos esto. Desde luego, todo lo que tiene que ver con los procesos internos de selección de candidaturas para ayuntamientos, para legislaturas locales, todos los procesos internos de los partidos. Y allí, híjole, hay un sinnúmero de supuestos que nos podemos imaginar. Desde la propia decisión del órgano competente del mecanismo a desahogar, porque ustedes saben que cada partido político tiene distintos mecanismos para la selección o designación de sus candidaturas y normalmente no tienen uno solo, normalmente tienen varios mecanismos. En ocasiones, en una misma elección, digamos, estatal, donde van a elegir, no sé, 25 o 30 candidaturas de ayuntamientos, algunos son designación, otros son elección abierta a la militancia. Vamos, puede ser sumamente complejo esto, ¿no? Y ahí, desde luego, pues da pasto, pues, a la posibilidad de interposición de JDCs. Desde luego también el tema de las cuestiones organizativas que tengan que ver con las elecciones de estos ámbitos, de lo municipal y de las legislaturas locales. Por ejemplo, un símil, digamos, de lo que dije hace un momento, el registro de candidaturas. El registro de candidaturas. A ver, aquí hay que recordar algo. El JDC es un juicio al que pueden acceder las candidaturas independientes. Eso es muy importante tenerlo claro, porque las candidaturas independientes no son un partido político.
Yo sé que la LEGIPE y sé que prácticamente todas las leyes electorales de nuestro país tienen siempre una reglita, ¿no? Que dice, en todo lo no previsto específicamente para las candidaturas independientes, se les aplicarán las reglas de los partidos políticos. Bueno, eso dice, pero la realidad es que es muy distinta la naturaleza jurídica, las capacidades organizativas, la responsabilidad jurídica de un partido político o una candidatura independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una candidatura independiente o un aspirante, una persona aspirante a una candidatura independiente, a lo que puede acudir también es desde luego un JDC. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la convocatoria de un OPLE para las candidaturas independientes, ¿no? Donde establece pues, una serie de requisitos y a lo mejor establece que, no sé, será necesario entregar el formato debidamente requisitado y que si no se entrega el formato aprobado por el Instituto Electoral, pues será rechazada. La solicitud de inscribirse como aspirante, ni siquiera todavía candidato independiente, ¿no? Sino como aspirante a una candidatura independiente. Bueno, pues ese es un acto que puede impugnarse en un JDC. Una persona que dijera, oiga, yo quiero ser aspirante, yo quiero tener esta categoría, pero me están imponiendo una carga excesiva de llenar un formato X que tengo que bajar de internet, cuando en realidad lo único que tendrían que hacer es verificar si cumplo los requisitos. Y si anexé a una solicitud realizada en un formato libre, la documentación necesaria, pero no obligarme a llenar un documento, ¿no? A llenar un formato específico y concreto. Ahí tenemos el caso de un JDC. Pensemos otro supuesto vinculado con candidaturas independientes. Ya presenté la documentación, pero no me otorgaron la calidad de aspirante a candidata o candidato independiente. O ya presenté los apoyos y me negaron el registro o la calidad, acceder a la calidad ya de candidata o candidato independiente. Pues ahí está clavado otro JDC. Otro JDC, ¿por qué? Porque quien está impugnando es un ciudadano o una ciudadana que alega que están afectando sus derechos al voto pasivo, ¿no? Pues ahí tenemos clavada la posibilidad de otro JDC. Y, por ejemplo, también se presentan mucho en la etapa posterior a las elecciones, cuando se procede, por ejemplo, a hacer las asignaciones. Bueno, en primer lugar, el tema de los resultados, ¿no? Los cómputos distritales o municipales y las declaratorias y las expediciones de constancias, ¿no? De mayoría o de triunfadores. Bueno, pues hay desde luego también, de nueva cuenta, la posibilidad del JDC por parte de aquellas personas que, pues, ciudadanos que se consideren agraviadas, que digan, yo debí ser el señalado como el triunfador o como la triunfadora. Y también, por poner ejemplos, pero podríamos, si quieren ustedes, en la etapa de preguntas y respuestas, poner más, en la asignación, ¿no? De los espacios de representación proporcional, por ejemplo, en los ayuntamientos. Es el caso típico de quien se queda algunos votos o quien se quedó un lugar, pues ahí está impugnando y buscándole el cómo sí, ¿no? Para tratar de acceder al colegiado municipal. Entonces, bueno, pues ahí tenemos también muchos ejemplos de JDCs que pueden llegar directamente a las salas regionales. Muy bien. Bueno, me voy a regresar a la presentación. Vamos a avanzar un poquito más y ahorita, como lo hicimos ayer, hoy se me cerró. Como le hicimos ayer, pasaríamos a las preguntas y respuestas. ¿Por qué no me aparece aquí? A ver, creo que ya sé por qué no me aparece. Ahí está. No, aquí está. Ahí está. Perfecto. Uy, creo que no me está viendo, ¿verdad? A ver, vamos a intentarle de nuevo. Ahí ya se ve la presentación. Sí, ya. Sí, ¿verdad? Y ya se ve. Perfecto. Ok. Bien. Bueno.
El plazo para la presentación de la demanda debe ser de 4 días, de 4 días. Ahora, aquí tenemos que hacer varias consideraciones. La primera de ellas es algo que creo que platicábamos el día de ayer, ¿no? Lo relativo a días y horas hábiles. A ver, si estamos en proceso electoral y se va a impugnar un acto vinculado con ese proceso electoral, pues todos los días y horas son hábiles. Si no, pues no. Entonces hay que distinguir el caso específico, ¿no? Esta lámina creo que nos puede ayudar. Son 4 días contados a partir del siguiente, de aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado o se hubiese notificado conforme la ley aplicable. Entonces, a veces la forma normal de tener conocimiento de un acto es mediante su notificación. Esa es la forma normal. Pensemos, por ejemplo, en el caso, por poner ejemplos, ¿no? De una ciudadana que quiere impugnar la negativa del Consejo Municipal, de alguna entidad, de algún Consejo Municipal, de otorgarle el carácter de aspirante a candidata independiente al ayuntamiento. Entonces, quiere impugnar esto. Ahora, ¿cómo tuvo noticia de esa decisión? Bueno, no tiene un representante en el Consejo Municipal todavía, ¿no? Porque no tiene ni siquiera la calidad de candidata independiente, sino simplemente aspirante, ¿no? Entonces, no tiene un representante, no operaría, por ejemplo, el supuesto, en caso de que operara, de la notificación automática. Entonces, ¿cómo va a saber esta determinación? Pues la realidad es que la va a saber cuando llega un actuario, la secretaria, el secretario ejecutivo, el auxiliar, el vocal, y le toca en su casa y le dice, el domicilio señalado, para ir recibir notificaciones y le dice, bueno, ¿sabe qué? Se le ha negado esta calidad, aquí está copia de la resolución, fírmeme de recibido. Ahora, es en ese momento cuando tiene noticia del acto. Entonces, es allí, a partir del día siguiente, cuando van a empezar a contar los plazos, estos 4 días. Ahora, ¿cómo debe realizarse la notificación? Bueno, o sea, la notificación de ese acto que se va a impugnar, bueno, eso depende de cada ley, de cada ley. Si es un acto vinculado con las cuestiones electorales federales, pues será la LEGIPE. Pero si es un acto vinculado con un asunto local, pues será la ley electoral local o la ley de medios local la que lo regule. Ahí no podemos establecer, digamos, una regla general. Aunque podríamos nosotros suponer que siempre que se trate de notificar un acto a un particular, cuando el particular ha señalado oportunamente un domicilio, pues esto debe hacerse en su domicilio, ¿no? Digamos, esa sería casi que una regla general, incluso ya no hablemos de derecho electoral, sino de derecho administrativo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la manera en la que se está contando los días. El domingo se tuvo conocimiento del acto, lunes, martes, miércoles y jueves, para la presentación del medio de impugnación. Ahora, voy a dejar de compartir un momento. Ahora bien, ¿ante quién se presenta el medio de impugnación? Bueno, digamos que esto se parece al amparo directo. Cuando quienes de ustedes pues, sean abogadas, abogados, yo supongo que la mayoría, ¿no? Y hayan litigado amparo directo, saben que, bueno, pues el amparo directo lo resuelve el tribunal colegiado, pero no lo instruye el tribunal colegiado, sino la autoridad responsable, que es, digamos, un tribunal o un tribunal de segunda instancia local. Aquí sucede algo similar. La demanda no se presenta ante la sala que uno considere competente. No se presenta así. No llega uno a la oficialidad de partes de la sala pública, oiga, recíbame aquí mi demanda. Sino que se presenta ante la autoridad o el órgano partidista que haya emitido el acto que estamos impugnando. Es ante esa autoridad ante quien se presenta. Pongamos el ejemplo. Yo he supuesto aquí un caso de una ciudadana que quiere ser aspirante a candidata independiente al ayuntamiento, obviamente en fórmula, ¿no? Y el Consejo Municipal, pensemos, Chingahuapan, Puebla,
le ha negado esa calidad. Entonces, bueno, vamos a suponer que operara, por ejemplo, el Persaltum, entonces tendría la oportunidad de interponer el JDC. O que fuera respecto de un cargo federal, y entonces el Consejo Distrital 4 de Veracruz, del INE, se lo ha negado. Bueno, pues ¿ante quién va a presentar el juicio? Ante esa autoridad que le negó, el acto y que porque le negó lo solicitado y que por lo tanto ha expedido lo que vamos a denominar el objeto de control. Podemos utilizar otra terminología y decir el acto reclamado. Es esa autoridad la que debe de recibir. Ahora bien, ¿qué pasa si el órgano es un partido, pertenece a un partido político? Porque nosotros platicábamos ayer cómo a partir, si la memoria no me falla, de 2003, se fue admitiendo, 2006, la procedencia del JDC contra decisiones internas de los partidos políticos. Bueno, ¿quién debe de recibir la demanda? Pues el órgano interno del partido que emitió la resolución, la determinación o el acto que se impugna. Por ejemplo, la Comisión de Justicia Interna, por ejemplo, la Comisión de Honor y Justicia, por ejemplo, la Comisión de Orden, como le llamen en cada partido, la instancia que resuelva, digamos, las inconformidades internas dentro de un partido político o que haya impuesto, por ejemplo, una sanción, no sé, la expulsión del partido, la suspensión del mismo. Esa autoridad o ese órgano partidista debe, fíjense que dije debe, no dije puede, dije debe recibir la impugnación, debe recibir la demanda del JDC. ¿Por qué? Porque como en el amparo directo, nosotros tenemos que distinguir dos etapas en el proceso judicial del JDC. La primera etapa, la etapa de instrucción, y la segunda etapa, que es la de decisión. La etapa de instrucción, esto es, realizar todos los actos preparatorios necesarios para el dictado de la resolución. La etapa de instrucción la realiza la autoridad o el órgano responsable. Esto es, la autoridad o el órgano del partido político que emitió el acto que está siendo objeto del control. Entonces, eso lo va a hacer esa autoridad. La resolución es la que le toca directamente a la sala. A la sala, ya sea sala regional o sala superior, ya abordamos un poquito el tema de la competencia, a la sala no le compete, no le toca la etapa de instrucción. Eso le toca a la autoridad señalada como responsable, como emisora del acto o al órgano del partido. Eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que la sala no pueda ordenar algunas diligencias que le parezcan prudentes o necesarias para el dictado de la determinación. En ocasiones puede llegar ya el expediente formado, ahorita platicaríamos de eso, puede llegar a la sala y pues mientras está estudiando el asunto, la sala puede decir, bueno, aquí falta una notificación, bueno, aquí me falta información, bueno, aquí es necesario desahogar un requerimiento, por ejemplo, un ayuntamiento, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, la sala puede ordenarle al órgano responsable o a cualquier otra autoridad, pues el desahogo de alguna actividad o que facilite alguna información, que dé algún documento, lo puede hacer. Pensemos casos. Bueno, es que ¿por qué le negaron la calidad de aspirante a candidato independiente aquí a la compañera? Bueno, pues es que se lo negamos porque su constancia de residencia tiene estos errores, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, por ejemplo, se le puede ocurrir a la sala regional competente solicitarle al ayuntamiento el expediente. A ver, con motivo de esta solicitud de expedición de una constancia de residencia, tú abriste un expediente donde pues se integraron las distintas constancias, las probanzas que ofreció esta persona para que tú expidieras la constancia de residencia. Mándame copias certificadas del expediente, ¿no? Pues, bueno, desde luego, insisto, a la sala en principio no le toca la instrucción, pero puede solicitar el desahogo de alguna diligencia que sea necesaria para el adecuado conocimiento y resolución del asunto. Fíjense entonces que utilicé dos verbos distintos.
En el caso de la autoridad o del órgano, dije, debe recibir la demanda. En el caso de la sala, dije, puede requerir. Porque no necesariamente. Puede llegar el expediente y la ponencia respectiva decir, bueno, pues aquí están todos los documentos, vienen bien, todo lo entiendo, no me falta nada, pues procedemos a elaborar el proyecto de resolución, ¿no? Entonces, puede no requerirlo. Ahora sí que, pues eso, no podemos establecer una regla, ¿no? Como puede requerir, puede no requerir, según como llegue el expediente. Ahora, regreso aquí a la presentación. En esta materia rige, como en el amparo, el principio de definitividad. Digamos entonces, si nos regresamos a la teoría general del proceso, que tenemos medios ordinarios y medios extraordinarios de impugnación. Los medios ordinarios son los que están previstos, por ejemplo, en la ley que regula el acto. Los medios extraordinarios son aquellos que se pueden presentar contra la resolución de un medio ordinario. Por lo tanto, son extraordinarios, extraordinary, su propio nombre lo está diciendo. Diríamos entonces que en principio el JDC es un medio de impugnación extraordinario. Diríamos de hecho dos cosas. Una, es un juicio, no es, o sea, es un juicio, lo cual quiere decir que pertenece a los medios de impugnación, pero no es un recurso, no es un recurso, es auténticamente un juicio. Eso en un primer momento. En un segundo momento, que es, insisto, extraordinario. Extraordinario quiere decir que necesariamente se debe haber agotado el medio de impugnación ordinario en caso de que el medio de impugnación exista. Sin embargo, la materia electoral es tan rápida, tan compleja, que en ocasiones nos exige repensar esta idea de la definitividad y da lugar entonces a esta institución muy peculiar, muy propia del derecho procesal electoral, que es el persalto. Ahora, quiero que nos quede, quiero ser muy claro en algo, ¿no? El persal, el principio a cumplir es el de definitividad. Hay un principio de definitividad que consiste en agotar el medio de impugnación ordinario. Ese es el principio. Podemos pensarlo incluso, para no confundirnos con la concepción dworkiniana de principio, podríamos pensarlo incluso como una regla. Ahora, esta regla de la definitividad tiene una excepción, que es el per saltum. Pero tenemos que entender que es eso, es una excepción, no es la regla. Lo preciso así, porque desgraciadamente se topa uno pues con litigantes que lo que buscan es cómo le acomodo para el salto, ¿no? Cómo me brinco la autoridad local, ¿no? Sin que haya realmente razones que lo justifiquen, sino simplemente pues intentando ver si, como dicen, si es cola y pega, ¿no? No, es una excepción. Como es una excepción, como es lo extraordinario, entonces hay que dar buenas razones para que opere. O sea, no basta con que tú lo invoques, con que tú como abogada o abogado digas, pues yo creo que aquí opera el persaltum. Entonces haces tu demanda y entonces ahí señalas que en aplicación del persaltum de una vez sala conoce. Ok, pero ¿por qué razón? No, pues porque persaltum, ¿no? Ok, pero ¿cuál es la razón? No, pues es que se me ocurrió, no, perdón, esto no es de ocurrencias, ¿no? Esto es algo serio. Entonces, quien lo invoca lo tiene que justificar. Quien lo invoca tiene que dar buenas razones y, en su caso, elementos probatorios para pensar que sí opera el persaltum. Porque, y recalco, y estoy tratando de ser muy claro con esto, es una situación extraordinaria. Lo ordinario no se justifica, lo extraordinario es lo que se justifica, ¿no? Bueno, decíamos, el JDC procede cuando el actor, la parte actora haya agotado las instancias previas para solucionar el conflicto. Excepto cuando, y aquí tenemos algunas excepciones, ¿no? Los órganos partidistas competentes no estén integrados e instalados con antelación a los hechos que se impugnen. Por ejemplo,
hay un proceso interno de selección de un partido político de sus candidaturas. Entonces hay una comisión de selección, por llamarla de alguna forma, o comisión de elecciones internas, como cada partido le llame, ¿no? Desahoga el procedimiento. Termina el procedimiento, dice que tal ganó, yo quiero impugnar porque me parece que el resultado no fue el adecuado, pues debe haber una comisión de justicia que revise esto, pero pues no está integrada. No, pues es que mire, mire, vamos a negociarlo, vamos a sentarnos aquí, usted va a platicar. Me van a decir, como le dijeron al joven del caso que les platicaba yo ayer, ¿no? Este no es su momento, doctor, espérese unos añitos, todo esto está muy joven, espérese unos añitos. Bueno, si no está integrado el órgano que tiene que conocer la impugnación, pues claro, me siento a esperar 3, 4 años a ver cuándo lo integran. Desde luego no, porque está en riesgo un derecho fundamental. Recordemos que estamos hablando aquí, insisto, de derechos fundamentales. Bueno, 2, cuando no se garantice suficientemente la independencia e imparcialidad de los integrantes del órgano. Me acuerdo un caso de Chihuahua, un caso de Chihuahua. Había un proceso de renovación de la dirigencia juvenil estatal de un partido político. Entonces, bueno, pues ahí compiten, ¿no? Eran en planilla, Entonces, una de las planillas, bueno, la encabezaba una militante joven, obviamente, bueno, pues gana, ¿no? Se vienen las impugnaciones y la presidenta, digamos, del órgano interno de justicia era la mamá de la contendiente. Bueno, pues válidamente podemos dudar de la imparcialidad, ¿no? De quien preside el órgano. Ahora, desde luego, no basta con que uno lo diga, uno lo tiene que probar. ¿Y cómo lo puedes probar? Bueno, pues este caso es fácil, ¿no? Con actas de nacimiento. Bueno, entonces ahí por poner, insisto, un ejemplo. Cuando no se respeten las formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente. A ver, yo señalaba ayer que, para decirlo muy fácilmente, debemos entender que los partidos políticos en su relación con la ciudadanía, por ejemplo, con sus militantes, deben de conducirse como si, con el cuidado propio, como si fueran autoridades. Eso implica que, por ejemplo, en el diseño de sus procedimientos de impugnación internos, tienen que atender, o de sus procedimientos disciplinarios, tienen que atender a las reglas del debido proceso, tal y como si se estuviera diseñando un código procesal penal o una ley de enjuiciamiento civil, según el caso. Pero tienen que ser sumamente cuidadosos. Primero, en el diseño de sus instrumentos. Segunda, en el desahogo de sus procedimientos. Entonces, por ejemplo, no se valen las pesquisas, no se valen las expulsiones, nomás porque sí. No. A ver, todo procedimiento disciplinario interno de un partido político debe de tener, insisto, desde el diseño y en la ejecución del mismo, pleno respeto por las garantías esenciales del procedimiento. Es lo que los americanos le llaman el due process of law, aunque no es exactamente igual que nosotros. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, pues saber si alguien me está acusando de haber faltado, no sé, a la ideología del partido, pues ¿quién me está acusando? Saber de qué se me acusa, conocer cuáles son las pruebas que se presentan en mi contra, tener la posibilidad de defenderme, tener la posibilidad de ofrecer pruebas y de que las que sean procedentes se me admitan, tener la posibilidad de alegar, tener la posibilidad de algún medio de impugnación interno. Tengo que tener todas estas garantías. Tengo que tener la garantía también de que el órgano que va a resolver es un órgano imparcial, ¿no? Entonces, cuando el diseño del procedimiento interno del partido político, por ejemplo, de un proceso interno de sanción, no sigue estas reglas mínimas del debido proceso o en su ejecución no se aplican, bueno, pues puede dar lugar directamente a un JDC. Fíjense que ahí la pandemia nos empezó a dar algunos casos muy interesantes. Hay uno del Estado de México, que yo recuerdo ahorita y que me parece que es interesante. Bueno, pues un militante, un partido político, le ponen una sanción en lo interno,
X circunstancia, se impugna ante su órgano de justicia interna, o sea, tiene que agotar, está agotando, digamos, el principio de definitividad, ¿no? Pero como fue ya en la pandemia, lo que hizo fue que presenta su escrito de impugnación, lo presenta, perdón, este es el trabajo, ok, por internet, lo presenta por internet, entonces manda por internet. Y el órgano interno le desecha porque no trae firma, ¿no? Entonces, claro, presenta un JDC y dice, a ver, espérame, los estatutos del partido y en particular el reglamento de impugnaciones o reglamento de justicia interna dice que puedo presentar mi medio de impugnación interno por internet. Pues yo lo hice al correo electrónico, mandé ahora sí que mi documento en Word, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me lo rechazas? Pues es que no trae firma. A ver, dime en dónde dice en el reglamento de impugnación que cuando lo mando por internet tiene que traer firma. Entonces la sala le dice, no, papá, a ver. Una cosa es que puedas presentarlo por internet y otra cosa es que pueda venir sin autoría el documento. Esas son dos cosas distintas. A ver, y lo sabemos, ¿no? Aquí sabemos que hay esta jurisprudencia de la Corte, ¿no? Pero además, tu reglamento de impugnaciones, tu lineamiento interno te dice que tienen que venir firmadas. Es cierto, no distingue cuando se presentan físicamente, cuando se presentan en internet, pero pues ahí hay un principio general de interpretación, ¿no? Donde no distingue el legislador, no debe distinguir el intérprete, que no siempre aplica, pero en este caso aplica. Pero además le dicen, hay un instructivo, ahí en la misma página de tu partido, donde está el reglamento, está el reglamento, digamos, de impugnaciones o de justicia interna, y juntito ahí mismo, en el mismo apartado, está el instructivo para la presentación de impugnaciones por internet. Y una de las etapas es la firma. De verdad lo sabemos, o sea, no tiene mayor problema. O sea, imprimes los documentos, firmas, capturas, lo cual puedes escanear hasta desde el teléfono y mandas en PDF, ¿no? Bueno, entonces es como que del tipo de impugnaciones y de JDCs vinculados con estas cuestiones internas que se nos empezaron a presentar ya con la pandemia. Por eso lo quise citar. Cuando formal y materialmente no resulten eficaces los medios internos para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos. Híjole, aquí quiero platicarles una experiencia personal. No sé qué tan familiarizadas o familiarizados se encuentren ustedes con la producción de la documentación electoral. O sea, boletas, actas, por ejemplo, para hablar específicamente, el tema de boletas. Pero déjenme decirles que en la práctica es una situación sumamente compleja, es muy complejo, por muchas razones. Primera, porque tú tienes que cumplir, por ejemplo, cuando eres un NOPLE, tú tienes que cumplir con los lineamientos técnicos del INE. Y cuando eres el INE, pues también tienes que cumplir con esos lineamientos técnicos, ¿no? Segunda, porque es un tema que les preocupa mucho a los partidos políticos y en su caso a las candidaturas independientes. Y tiene su lógica que les preocupe. Entonces, ahí sí los vas a tener encima todo el tiempo. Miren, esto que les voy a platicar, nadie me lo contó, yo lo vi. O sea, yo estuve en la mesa donde eso se dio, discutiendo y analizando los formatos. Un partido político llevó, supongo yo que era un ingeniero, con instrumentos muy exactos de medición para medir perfectamente el tamaño del espacio de su partido político. O sea, no crean que una regla era esa de 30 centímetros que llevamos a la escuela, no, estas cosas que como que, es que no sé cuál es el término, ¿no? Pero es como una regla de metal que tienen como unos dientes que se van moviendo para hacer una medición exacta, ¿no? Y llevó también su Pantone y decía en la mesa, ese no es el color. ¿Cómo que no? No, pues es que el color debe ser, me lo voy a inventar, el dorado 430C, y según el Pantone, este es un dorado 428. Ay, pero es que se ve, no se ve ni mangos. Tiene que ser el que es, ¿no? Entonces, lo verifican, por lo menos en mi experiencia, lo verifican con muchísimo cuidado. Y esto es entendible. Ahora, el otro problema es, técnicamente hablando, estoy hablando ahorita de lo técnico para llegar a lo jurídico. Obviamente, tú las boletas no las puedes imprimir en cualquier lado. O
sea, no le puedes decir a tu compadre que tiene un offset, oye, pues ahí imprímeme 4 millones de boletos en papel bond, ¿no? Obviamente no. Entonces, son pocas, en general, son pocas las empresas que en México, las empresas papeleras, que te pueden imprimir boletas. Y además de que son pocas, como ahora nos da por tener elecciones concurrentes, se llenan de trabajo. Entonces, de hecho, normalmente, y si alguno de ustedes trabaja en un OPLE, podrá corroborar o corregir lo que estoy diciendo, normalmente lo que te dicen es, te contactan como con un año de anticipación al proceso electoral o unos meses antes del inicio del proceso electoral y te preguntan, oiga, si su institución quiere contratar la impresión de boletas conmigo, le aviso que ya lo vayamos viendo, porque se me está llenando el calendario de producción, porque tienen que hacer calendarios de producción. Y ustedes me dirán, bueno, pues siempre está Talleres Gráficos de la Nación. Sí, ¿tú crees que Talleres Gráficos de la Nación nada más te va a imprimir a ti? ¿Tú crees que no le imprime al INE, al Instituto Electoral de la Ciudad de México, a Lope de Veracruz? Bueno, pues siempre hay empresas particulares. Sí, hay una empresa particular que, por ejemplo, además de imprimirte las boletas, te imprime el 90% de los cheques en México y la totalidad de los vales de despensa. Entonces tú dime si te van a estar esperando, ¿no? Te van a estar esperando. Entonces, tienes que hacer una planeación de la producción de tu documentación electoral. Eso quiere decir que tú tienes fechas límites que son auténticamente fechas límite, porque la empresa te dice, tal fecha me tienes que entregar ya aprobados los modelos de boleta porque yo al día siguiente inicio producción. Y es ese día porque es ese día, porque tienen su calendario de producción. Entonces, ya calcularon, por ejemplo, producir las boletas para el OPLE de Nayarit, por poner un ejemplo, me va a llevar una semana, en tales y tales líneas de producción, en tales y tales máquinas. Inmediatamente que terminen las de Nayarit, empiezo a imprimir las de Jalisco en estas y en estas líneas de producción. Está muy medido, eso lo tienen sumamente medido. Entonces, tú no puedes, el día de la entrega, tomar el teléfono y decirle, oiga, soy el presidente del OPLE, la presidenta de tal OPLE, aguántenme una semana más, aguántenme cuernos, mangos, no lo puedo aguantar, porque entonces me va a retrasar la producción de las otras que ya pacté, perdón, ese es su bronca. Aquí el contrato decía que tal fecha, pero es que hemos tenido, a mí no me importa, a mí no me importa, o sea, tú tienes que cumplir, o sea, tú tienes que cumplir con estas empresas. Vamos, no puedes jugar, es lo que estoy tratando de decir. Entonces, la experiencia que yo tuve fue justamente esa, no de que hayamos intentado jugar, sino que eh, los plazos, cuando se va a impugnar el diseño de una boleta, los plazos estaban ya muy ajustados. Ahora, el partido político lo sabía. Lo sabía porque obviamente toda esta información tú la socializas en las sesiones de los consejos generales. Tú les vas notificando a los partidos. E insisto, ellos están encima porque es un tema que les preocupa, ¿no? Les preocupa mucho. Ahí sí se ponen a revisarte los nombres, que estén bien escritos los nombres. Híjole, eso de los nombres es otro boleto, pero bueno, no voy a entrar en el ahora. Entonces, ¿qué hizo el partido? Se fue en Persaltum a sala superior. Y lo que anexó, por ejemplo, fue los calendarios aprobados de la producción. A ver, es que no da tiempo para agotar la instancia local. No da tiempo, porque habría el riesgo de no tener boletas. Y obviamente, pues, no se puede correr ese riesgo, ¿no? Bueno, pues, sabes que aceptamos el persaltum, ¿no? Sí. Pero lo que estoy tratando de, toda esta narración que he hecho, es porque tú necesitas justificar el por qué, si se agotara el principio de definitividad, pues ya no se correría el riesgo de que ya no sería aplicable esto. Ahora, lo que sucede en este caso concreto es que no solamente el partido, sino, o sea, el partido en su medio de impugnación, sino la candidatura del partido en JDC también solicitó la aplicación del persalto directamente. ¿Por qué? Pues porque la razón era la misma, ¿no? Bueno, siempre y cuando el ciudadano acredite haberse, en su caso, desistido previamente de las instancias internas y aún no exista resolución. O sea, si le intentó, se presentan estas situaciones que hemos visto, presentar la desistencia. Presentar, perdón, el desistimiento. Y debe de promoverse dentro del plazo legal o previsto en la reglamentación interna.
y puede presentarse ante quien haya emitido el acto reclamado o quien debiera conocer del medio de impugnación ordinario. Sé que esto puede haber surgido dudas, permítanme avanzar un poquito más y con gusto las atenderemos. Legitimación y personería. Legitimación. Ustedes recordarán que hay procesalmente dos tipos de legitimación, ¿no? La legitimación en la causa y la legitimación en el procedimiento. Aquí estamos hablando de legitimación en la causa. Esto es, ¿quién puede presentar el medio de impugnación? Bueno, la ciudadana o el ciudadano. La personería, esto es, ¿quién puede actuar a nombre de? Bueno, el ciudadano o la ciudadana puede actuar claramente en su nombre, ¿no? Pero bueno, puede nombrar un representante jurídico para que actúe en su nombre. En el caso de organizaciones, agrupaciones y demás, pues a través de su representante legítimo. Los requisitos de la demanda. A ver, la demanda debe ser presentada, decíamos, ante la autoridad o partido político responsable. Ya lo hemos, esto creo que ya lo agoté. Se debe indicar, desde luego, los datos de identificación del ciudadano o la ciudadana, señalando también, y esto es importante, el domicilio, un domicilio procesal. Ahora, el domicilio procesal debe de estar en el lugar en el cual se encuentre la sala que va a resolver ese domicilio procesal. Bueno, ahora ya sabemos también que se puede contar con una dirección de correo electrónico. En caso de que la persona sea representada, bueno, pues los documentos que acrediten que yo, Octavio Varo, estoy hablando en nombre de Juan Pérez. Identificar el acto o resolución que se presume afecta, violenta, vulnera, ignora los derechos político-electorales. A ver, ¿cuál es el acto que le afecta? El acto que me afecta es la resolución del día 8 de abril dictada por el Consejo Municipal de Chicahuapa del Instituto Electoral del Estado de Puebla, que me niega el carácter de aspirante a candidato independiente. Ya. Entonces, idealmente se tiene que identificar de la forma más precisa, más clara, más concisa, cuál es el acto específico. Mencionar de manera clara y expresa los hechos en los que se basa la impugnación. A ver, aquí me voy a regresar un momento. Miren, tiene su ciencia, tiene su técnica, redactar correctamente una demanda. Así como hay una técnica, un arte casi podríamos, bueno, quitemos el casi, un arte para redactar correctamente un acuerdo o una resolución, pues también hay un arte para redactar correctamente una demanda. Eso implica, entre otros, el saber redactar los hechos. ¿Cuáles son las reglas para redactar bien los hechos de una demanda? En un JDC, pero yo podría decir que prácticamente en cualquier juicio electoral o en cualquier asunto de derecho público. Bueno, primero, cuando redactamos los hechos, tenemos que pensar, quien está redactando, tiene que pensar en que el acto reclamado y las afectaciones o la afectación que provoca el acto reclamado o el objeto de impugnación lo va a conocer el tribunal a partir de lo que diga. Entonces, no está redactando para uno mismo, no estoy redactando para mí mismo, está redactando para otra persona. ¿Para quién? Para un tribunal. Y probablemente la primera regla para ganar un asunto es que te entiendan, ¿no? Está muy difícil ganar un asunto si no te entienden. Probablemente, entonces, el primer elemento es lograr que te entiendan. Para lograr que te entiendan, tú tienes que pensar que estás escribiendo, insisto, para otra persona. Alguien de aquí podría decir, oiga, doctor, pues es que eso es una verdad de perogrullo, eso es evidente. Pero cualquiera que tenga experiencia instruyendo el asunto sabe que no. Que de repente nos llegan demandas, es que lo lees y dices, pero ¿qué quiere decir, no? ¿Qué ambas quiere decir? Miren, cosas tan sencillas como esta. A ver, así de sencillo. Lo voy a poner de ese nivel. Cuando ustedes estudiaban la primaria, cuando llevabas tus clases de español, te decían que la estructura de una oración en español era ¿cuál? ¿Cuál es la estructura de una oración en español? ¿Quién quiera contestar? Sujeto, verbo y predicado. Sí, sujeto, verbo y predicado. Esa es la estructura de la oración.
¿Cómo tienes que redactar los hechos? Perdón, sujeto, verbo y predicado. Insisto, probablemente aquí haya compañeras o compañeros que tengan poca experiencia instruyendo asuntos, pero estoy seguro que quienes la tienen saben que de repente ya desde ahí empieza a fallar. Alguien de aquí me va a levantar la mano y me puede decir, oiga, doctor, pero, por ejemplo, piensa en Borges. Nadie lo vio venir en la unánime noche. Ahí no está sujeto de verbo y predicado. Bueno, pero es Borges, papá, es Borges. Está escribiendo una ficción, no está escribiendo una demanda. A ver, en una demanda, sujeto, verbo y predicado. La estructura básica. ¿Por qué? Porque esa es la estructura con la que todas y todos aprendimos a leer. ¿Quieres ponerte de creativo? De creativa, de que tienes una pluma privilegiada, muy bien, te invitamos a Axis, escríbenos un bonito artículo para Axis, pero no escribas una demanda. Las demandas no son para ponernos poéticos. Miren, lean ustedes una crónica de Amado Nervo y en 3 líneas se van a encontrar 5 adjetivos y todos son perfectos, perfectos, todos son maravillosos. Lo quitas y se cae la frase, pero era Amado Nervo. Aquí en este salón, con absoluto respeto, nadie somos Amado Nervo, ¿no? Nadie somos Rosario Castellanos. Somos humildes, mortales, normales, que tenemos que hacer las cosas siguiendo una metodología para que nos entiendan, ¿no? Bueno, entonces, sujeto, verbo y predicado. Segunda, cuidado con los adjetivos. Cuidado con los adjetivos. ¿Cuántas veces? Esas son clásicas, ¿no? Y vengo a señalar el inconstitucional, improcedente, ilegal, alevoso, traidor acto de la autoridad. Y entonces yo me quedo pensando, ¿habrá algún juez, alguna jueza que al leer eso diga, no, sí, cierto, sí, qué alevoso este consejo de Chingahuapa? Nadie nunca, nadie nunca. Siempre con los adjetivos hay que tener cuidado. Siempre, en cualquier caso. Con los adjetivos hay que ser sumamente cuidadosos, sumamente cuidadosos. En la narración de los hechos no van los adjetivos. Por regla general no van los adjetivos. A lo mejor van, bueno, van en los conceptos de violación o en los agravios, pero en los hechos no son necesarios. ¿Qué hechos tienes que narrar? Los que sean relevantes. ¿Qué es un hecho relevante? Aquel que el juez, la jueza, el magistrado, la magistrada requieren para saber qué sucedió, qué pasó o qué debió haber pasado y no pasó. Ese es un hecho relevante. Si tú al leer tu demanda te encuentras con un hecho que no sabes si es relevante o no, pregúntate, ¿qué pasa si no lo digo? ¿Qué pasa si el magistrado o la magistrada no reciben esta información? ¿Podría afectar la decisión de alguna manera? Si al hacer esa revisión tú dices, no, no, es que sí es importante, déjalo. Si no, quítalo. Por ejemplo, regreso al caso que les planteaba ayer de este JDC de un joven que a la hora del registro de la planilla lo baja. Yo les decía, porque es cierto, es cierto, que llegó hasta con la abuelita. Y lo sé porque él me lo platicó. No, es que fue hasta con mi abuelita, salimos muy tristes y mi abuelita muy triste. Bueno, ahora, ¿tendrá que poner en la demanda acudir en tal fecha al registro acompañado de mi abuelita? Porque alguien de ustedes me podría decir, oiga, doctor, pero es que eso se puede probar. Mire, aquí está el video, ahí se ve a la abuelita, ve cómo está papachando al nieto, y ese beso y esos ojos solo pueden ser de una abuela hacia su nieto. Y yo diría, ok, vamos a suponer que se puede probar. ¿Para qué sirve? ¿Sirve para algo? No, perdón, no sirve para nada. Si esta fuera una clase de medios alternativos de resolución de conflictos, sí sería relevante. Sí sería, las emociones serían relevantes. Pero aquí, miren, perdonen lo burdo del ejemplo, pero es que estoy tratando de ser muy claro. Es como si en una demanda de divorcio yo pusiera, nos casamos el 24 de mayo y como se desprende de la simple vista de las fotografías que anexo como prueba, yo estaba visiblemente enamorado. Y entonces, pues sí, salgo en las fotos con ojos de borrego a medio morir. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? No todo hecho que se puede probar es un hecho relevante, ¿no?
Siguiente criterio. Hechos que se puedan probar. Miren, me acuerdo de esa época que anduve de litigante. Un asunto. Ya tenemos la prueba del acarreo en un proceso interno de selección. ¿Cuál es? Me llevan un video. Bueno, ahora, bueno, con los teléfonos, pues le pica uno ahí y empiezan a grabar el video, ¿no? Pero este era un video de camarita, ¿no? Con disco. Bueno, lo primero que vi del video fue lo siguiente. En estas cámaras con disco óptico para grabar video, ya ves que normalmente tenías que programarle la fecha, ¿no? Si no programabas fecha, te aparecía te aparecía en el ángulo inferior derecho. Si no programabas fecha, normalmente te salía, por ejemplo, 0101 del 2000. Bueno, lo primero que vi es que no habían programado fecha. Entonces salía algo así como 0101 del 2000 cuando era muchos años después, ¿no? Bueno, es lo primero. Lo segundo, parecía que la cámara estaba puesta, hagan de cuenta, ya ven que a veces entre el piso y la puerta muchas veces está pegado, ¿no? Pero a veces hay una separación. Aquí se veía que había una separación más o menos grande. Y era una puerta que se entendía que daba hacia la calle. Entonces, lo que habían hecho era poner, digamos, aquí estoy interpretando, la cámara acostada. Y entonces el tiro de la cámara estaba de adentro hacia afuera. Entonces se veía el piso, se veía la puerta y se veía hacia afuera y se escuchaba. ¿Qué era lo que se percibía? Bueno, era una filmación más o menos larga. De repente muchos pies. Como que se oía que llegaba algo, como una camioneta o un camión con motor diésel. Ya ven que el motor diésel es como más ruidosón, ¿no? Se bajaba gente. Después se subía. Pasaba determinado tiempo y como que llegaba algo que sonaba igual. A lo mejor era lo mismo, a lo mejor no. Y otra vez pies que bajaban. Ahí está el acarreo. Pues no, ahí están unos pies. Ahí están unos pies. Es que es la prueba. No, no es la prueba de nada, perdón. Me acuerdo de otro asunto, me tocó ya como autoridad. Ahí está la prueba de la compra del voto. Ok, ¿cuál es la prueba? Bueno, un video. Ya cuando dicen video yo digo, ya empiezo yo a tener mis preocupaciones. Bueno, este video, perdón que me ría. El tiro digamos, de la cámara, seguramente era un teléfono, era hacia un poste de estos de luz de concreto, esos postes gris, en una calle, ¿no? Y un señor que como que se metía atrás del poste. Ahí está la prueba. ¿La prueba de qué? De la compra del voto. Pues sí, es que ese señor estaba en tal casilla y estaba ofreciendo dinero. Y cuando lo agarramos se salió y por eso se escondía atrás. Perdón, pero este video lo único que prueba es un señor que está metido atrás de un poste. ¿Por qué está metido atrás del poste? Porque hay un perro que a lo mejor lo quiere morder, porque no quiere que lo vea alguien, porque lo están filmando y pues yo también ando en la calle y veo que me quiere filmar, pues una de dos, o pozo o me tapo, ¿no? Pero perdón, pero eso no lo prueba. Es más, a ver, ¿cuántas veces nos ha pasado que vas a tomar un camión? No hay parada, pero pues ahí es la parada. No, la parada está llena. Y hace mucho sol. Entonces ya ven que los postes dan como sombrita. Entonces vas agarrando la sombrita del poste, ¿no? Y de repente vemos 3 personas ahí metidas en la sombra del poste. Perdón, ese video así solito, ¿qué prueba? No prueba nada. Prueba un señor atrás de un poste. No más, ¿no? Entonces, ¿qué elementos probatorios? O sea, si vas a aducir un hecho que te parece o que resulta relevante, ¿cómo lo vas a probar? ¿Cómo lo vas a probar? Porque miren, en esto no se vale, como cuando contesta uno los ejecutivos mercantiles, ¿no? La clásica de un pagaré de 50,000 pesos que no se ha pagado. Contesta el abogado guisachero y dice, opongo la excepción de pago, ¿no? Pues el juez dice, o la juez dice, ok, ¿dónde está el recibo? No, pues es que no hay recibo. Bueno, ¿cómo lo va a probar? ¿Lo va a probar con testigos? No, pues es que tampoco hubo testigos. Ok, ¿cómo lo va a probar? Es que fíjese usted, en la confesional le voy a decir, diga usted si es cierto como lo es, que tal fecha se le pagó la deuda, y va a decir que sí. No seamos serios, ¿no? O sea, esto es una materia seria, no podemos andar haciendo ese tipo de gansos, ¿no? De osos. No hay que hacerlos. Un hecho bien redactado normalmente responde a preguntarnos qué sucedió,
cómo sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió o qué acaeció, y en su caso, quiénes participaron. Ese es un hecho bien redactado. También los hechos se deben redactar idealmente siguiendo un orden cronológico, de lo más antiguo a lo nuevo. A ver, no hay que hacer demandas González Iñárritu. O sea, ya ven que las películas de González Iñárritu de repente arrancan en un lugar, luego se van a otro, luego se van más para adelante, luego se regresan. Ok, esa es una forma de narrar de la literatura, del cine, de la ficción. Está muy bonita. A veces nos perdemos, pero está muy bonita, ¿no? Pero las demandas no pueden ser así. No nos pongamos creativos. Lo digo porque de repente hay gente que quiere empezar con lo más importante. No, papá. A ver, inicia y narra cronológicamente. No te pongas creativo, no te pongas creativa. Mira, les voy a decir algo. ¿Quieren ponerse creativos con este tipo de materias? Hay un abogado alemán que lo hizo, un abogado alemán penalista, von Schiarz se apellida, que litiga y aparte sus casos luego los narra y los publica como si fueran cuentos. Hagan eso, pero no lo hagan en las demandas. No lo hagan en las demandas, eso háganlo aparte y nos lo mandan para Axis, pero no lo hagan en las demandas. Entonces, esto que les estoy platicando, digamos, o les estoy planteando, ni siquiera me lo tomen por favor como sugerencia, es pensando en la técnica correcta de redacción de los hechos. Ahora bien, si alguien de ustedes aquí en este salón, ahorita al momento de las preguntas y comentarios, me levanta la mano y me dice, oiga doctor, es que yo soy el nuevo Kelsen o la nueva Kelsen del derecho y he inventado una nueva forma, cumplidamente les admiraré y les desearé muy buena suerte. Pero para quienes somos mortales, comunes y corrientes, pues a lo mejor vale la pena atender un poquito estas sugerencias que les estoy planteando. Bueno, me regreso. Señalar las razones por las cuales el acto vulnera, afecta uno o varios derechos político-electorales. A ver, ¿por qué? Miren, aquí se suele cometer un error que le pasa también a quienes litigan amparo por primera vez, que dicen, a ver, este es el acto reclamado, por lo tanto me causa agravios. Ok, ¿por qué me causa agravios? Pues porque el acto reclamado es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Pues porque es, no. Tú me tienes que decir, a ver, en los hechos me narras el acto, pero después me tienes que decir por qué afecta derechos. No vale la simple narración. O sea, tú no puedes, no debes suponer que nomás ya porque narraste te van a entender que es lógico que el acto es irregular o que el acto es inconstitucional o que el acto es violatorio de derechos. Tienes que decir por qué. Tienes que dar razones de por qué. ¿Me van siguiendo? Ahí tienes que construir una argumentación. Ahora, ¿qué tipo de argumento? Bueno, pues ahí sí yo no te lo puedo decir. Depende del caso, del asunto específico, ¿no? Probablemente podamos pensar en algunas guías, ¿no? Si nosotros pensáramos en una impugnación ante un tribunal local, por ejemplo, bueno, estamos hablando de JS, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues tú sabes que eso, por ejemplo, en la actual integración es un tribunal que se asume que su principal función es tutelar y proteger derechos humanos, ¿no? Los derechos político-electorales. Entonces, si tú construyes argumentos desde ese lado, pues es más probable que sean atendibles. Si tú te enfrentaras a un tribunal sumamente legalista, de corte paleopositivista, pues probablemente tendrías que construir otro tipo de argumentos. Pero bueno, fuera de esa generalidad, no puedo decir mucho porque depende de cada caso en específico. Señalar los artículos de la Constitución o de la ley que se estimen violados. Ahora bien, pueden no ser solamente estos, porque recuerda que en los tribunales mexicanos, incluyendo desde luego las distintas salas del Tribunal Electoral, son también tribunales de convencionalidad. Entonces, tú puedes invocar, por ejemplo, disposiciones del Pacto de San José. Entonces, porque el control que ejerce el Tribunal Electoral no solamente es control de legalidad, no solamente es control de constitucionalidad, es también
control de convencionalidad. Ahora, yo sé que varias y varios de ustedes con experiencia saben que esto es común, pero quienes no lo sepan, pues sépanlo. No es extraño que en las peticiones, en los escritos, en las demandas, en los reclamos que le hace la ciudadanía a los órganos electorales, se fundamenten en instrumentos internacionales. Yo no sé qué tanto suceda en el derecho mercantil o en el civil, pero en el electoral, por ejemplo, es de cajón, ¿no? Y ustedes lo saben, que te invoquen el 23 del Pacto de San José. O sea, ya ese es de cajón, ¿no? Siempre te lo van a invocar. Señalaba en su caso las razones en que se sustente la no aplicación de leyes por estimarlas contrarias a la Constitución. A ver, recuerdo un caso muy interesante. Cuando se creó, se legisló en nuestra Constitución la figura de las candidaturas independientes, ustedes recordarán que uno de los elementos que se discutió en aquellos momentos, estoy hablando en las elecciones, digamos, hasta 2015, después ya se fijó criterio, era el tema de las firmas, el tema de los apoyos, ¿no? Porque no pocas personas, no pocas ciudadanas, ciudadanos y sus abogados, lo que planteaban era que debía bastar con la mera solicitud del ciudadano o la ciudadana para que se le registrara como candidato o candidata independiente, que no era necesario el recabar firmas. Y decían, es que es inconstitucional, porque la Constitución dice, artículo 35, el derecho a ser postulado como candidato o candidato, ya sea por partidos políticos o las candidaturas independientes. Entonces decían, la Constitución no habla de recabar firmas, la Constitución no habla de recabar apoyos. Por lo tanto, las legislaciones que lo exigen, que era obviamente la LEGIP y las leyes locales, pues están pidiendo algo que es inconstitucional, es una carga innecesaria, una carga injusta, una carga a la ciudadanía contraria al ejercicio del derecho. Por lo tanto, solicitaban esto, la inaplicación. Ya sabemos en qué acabó el asunto, ¿no? O sea, el asunto acabó en que se consideró que no, que el derecho a ser candidato o candidato independiente es un derecho de base constitucional, pero de configuración legal, y que es perfectamente válido solicitar pues algún apoyo del cuerpo electoral, de la ciudadanía, claro, siempre y cuando sea racional y proporcional, ¿no? Algo similar suele suceder cuando, por ejemplo, vienen los procesos de integración de los soples e impugnan la edad. Esa es típica, esa es típica. Es que la edad que se pide legal por la LEGIP es inconstitucional, y casi siempre usan este argumento. ¿Cómo puede ser posible, dicen, que se pide más edad o una mayor edad para ser consejero o consejero UNOPLE que para ser diputada o diputado? Como si fueran cargos análogos. O sea, intentan la analogía, que no pega, ¿eh? Ese es un argumento que no pega. Pero bueno, lo que estoy aquí tratando de ilustrar es cómo se usa, cómo se presentan argumentos para tratar de demostrar que la norma debe ser inaplicada porque deviene inconstitucional. Eso quiere decir, pregunto yo, que ustedes, pensando en el litigante, en él o la litigante, pueden, por ejemplo, desde su demanda plantear un ejercicio de ponderación o aplicar un test de proporcionalidad y demostrar que la norma que se exige, cuyo cumplimiento se exige, es inconstitucional. Sí, claro, claro que lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Y aquí tengo la Biblia, además. La conocen, ¿no? Famoso texto de Barak, de proporcionalidad. Aquí está la Biblia. Oiga, pero ¿qué? Ese no es el método que siguen los tribunales. Sí, pero pues tú lo puedes hacer en tu demanda, ¿no? O sea, si tú quieres demostrar que la medida es inconstitucional por desproporcionada, por falta de un fin constitucional, porque la medida no es razonable, no sé, por alguna de las cuestiones que pueden derivar del test, pues tú puedes aplicar el test y lo puedes hacer. Es más, les voy a decir, todavía vamos más allá, ¿eh? Lo pueden hacer las autoridades. Por ejemplo, cuando una autoridad, un OPLE o el INE, emite una acción afirmativa, en el acuerdo que lo aprueba, puede hacer un test de proporcionalidad en el caso de que detecte la posible colisión de derechos, y entonces esto le va a servir para sostener la constitucionalidad del acto. Entonces, el test no solamente lo pueden hacer los tribunales, tú como abogada, abogado litigante, lo puedes hacer.
para tratar de demostrar, pues, justamente esto, que hay una inconstitucionalidad. Ofrecer y acompañar las pruebas en las que se basen los hechos de la demanda. A ver, aquí quiero platicarles algo. Déjenme ver si tengo el texto a la mano. No, no lo tengo. No importa. Ahí va la anécdota. Esta de nueva cuenta es anécdota y tan es real que estoy seguro que varias y varios de ustedes tienen una similar. Estaba yo muy contento en mi otra vida, en mis primeros meses de consejero electoral, ¿no? Y llega un compañero del doctorado, muy enojado a reclamarme a la oficina. Literalmente mentando mamás, enojadísimo. ¿Qué pasó? Es que vago, ¿cómo es posible? Voy a promover amparo, que ya cuando empezó a decir que iba a promover amparo, yo dije, no sé si sepa, ¿no? Bueno, ¿cuál era su problema? Tenía una audiencia, había llevado a sus testigos y quería que le recibieran a los testigos. Cuando en materia electoral la prueba testimonial no es así, ¿no? Tú tienes que acudir ante el fedataria pública, que presente en su deposición, se labra una escritura pública, te dan una copia certificada y ofreces la copia certificada. Pero este señor, que pues, también había estudiado posgrado, pues no sabía. Y claro, no sabía, porque ¿qué era? Era penalista. Pero pues, no sé, ahí su compadre le pidió el paro, vayan ustedes a saber, y pues se metió a estudiar electoral y ni la ley había visto. Porque pues asumió que era, pues es que es igual, ¿no? No, no es igual. Perdón, no, no es igual. Bueno, tan no es igual que tenemos nosotros, perdón, el comercial, aquí en la Escuela Judicial Electoral un diplomado en Derecho Probatorio. O sea, ni se ofrecen igual, ni se desahogan igual, ni se valoran igual, ni son las mismas. Entonces, bueno, pues ahí hay que tener particular cuidado, ¿no? Y obviamente yo no le podía decir, oye, qué burro estás, sino pues muy educadamente decirle, es que, mira, tienes la ley electoral, mira, te daré un ejemplar de la ley electoral y de la ley de medios, ¿no? Para que te los lleves y los estudies. Mira, aquí dice cómo es la testimonial. Es que cómo es posible. Y seguía neceándome con que te quería interponer un amparo. Ya no supe si lo interpuso o no. Pues, digo, tampoco le tiene uno que decir, tampoco le va uno a corregir el criterio jurídico, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Ok. Decíamos, la demanda se presenta ante el órgano interno del partido en su caso o ante la autoridad. Se da aviso en ese momento a la sala competente del tribunal. Claro, después se puede presentar un problema de competencia, pero mientras tanto se le avisa. Y se publica en los estrados de la propia autoridad por 72 horas. ¿Por qué se publica? ¿O por qué hay que darle publicidad? Pues porque puede haber terceros interesados. Entonces, bueno, pues por eso hay que darle publicidad. Durante ese plazo de 72 horas pueden comparecer los interesados. Vamos a regresar al ejemplo que yo ponía, ¿no? Pensemos que es un asunto de una persona a la que se le ha negado la posibilidad de ser candidata independiente o siquiera la calidad de aspirante a candidata independiente. ¿Quiénes pueden ser los terceros interesados? Pues, por ejemplo, los partidos políticos. Otras personas que tengan ya el estatus o que sí se les haya otorgado el estatus de aspirantes a candidaturas, a candidata o a candidato independiente, ¿no? Entonces, bueno, puede haber terceros interesados, pueden comparecer y por eso se les da este plazo de 72 horas. Ahora, ojo, no los van a ir a notificar, única y exclusivamente se va a publicar en estrados. Entonces, por eso, en proceso electoral, pues los partidos políticos, los representantes, las representantes que nombren, pues tienen que estar yendo a los órganos electorales. O sea, no es nada más de que, pues, ay, cuando me citen, pues, ay, cuando me llegue la notificación de que hay sesión. No, tienen que estar yendo, porque esto se va a publicar en los estrados. Ahora, esto también implica otra cosa que es muy relevante. Los estrados deben ser de acceso público. Los estrados deben ser de acceso público. En ocasiones, por ejemplo, no los quieren tener, digo, son pocos casos, pero sí he sabido que para que tú accedas al estrado tienes que acreditar que estás siendo parte de algún proceso. No, esto es como en cualquier juzgado. Los estrados son de acceso público. De igual manera, si tú tienes estrados electrónicos, también deben ser de acceso público.
No es que solamente quien tenga clave, pero ¿por qué? Pues es que, ¿qué tal si cualquier persona entra? ¿Y cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema con que cualquier persona vea? Pues, ¿qué? Miren, seamos sinceros, tampoco va a andar, o sea, la ciudadanía no se anda levantando pensando en voy a entrar a checar los estados electrónicos, sino solamente quienes están en el ajo electoral. Bueno, decíamos las 72 horas. Una vez vencido el término, la responsable deberá remitir, o sea, la autoridad que está instruyendo, que insisto, puede ser un partido político, un órgano de un partido político, deberá remitir dentro de las 24 horas siguientes lo siguiente: el escrito de la demanda, el expediente completo, los anexos y además, pues, un informe circunstancial. Me quiero detener un momento aquí. A ver, así como he hablado hace un momento de la redacción de los hechos de la demanda, también quiero detenerme aquí a hablar un momento de la integración de toda esta documentación que se tiene que remitir. La autoridad responsable o el órgano interno del partido responsable debe de cuidar adecuadamente la integración. Primero, el expediente completo. A ver, pensemos en lo siguiente. Fue la compañera Claudia Adriana a quien el Consejo Electoral le negó la posibilidad de ser aspirante a candidato independiente. Bueno, eso quiere decir que se tuvo que haber integrado un expediente, que probablemente ese expediente inició con la solicitud que presentó Claudia. En el expediente deben constar los documentos, las documentales que Claudia anexó a esa solicitud. Si hubo algún requerimiento, pues debe constar en el expediente. Si Claudia cumplió el requerimiento, pues debe de constar en el expediente. Y todo esto tiene que estar bien ordenadito. Miren, no importa si lo llevan con postes de metal o todavía lo cosen, como sea, pero tiene que estar ordenadito. ¿Cómo tiene que estar ordenadito? De forma temporal, de lo primero a lo último, de lo más antiguo a lo más nuevo. Tiene que estar perfectamente ordenado así. Ustedes me van a decir, ay, doctor, de nueva cuenta me está diciendo una verdad de perogrullo, y yo te diré, si vieras lo que le ha tocado ver a uno, si vieras lo que le ha tocado ver a uno, expedientes que mandan chuecos, incompletos, con acuerdos que pertenecen a otro expediente, las hojas mal foliadas, faltan hojas, o sea, cosas que la verdad dicen, da pena, miren, neta, da pena. Entonces, hay que hacerlo bien, bien. Por ejemplo, algunos órganos electorales realizan visitas de verificación. A ver cómo tienen tus expedientes. Ay, pues es que pues, ahí luego los arreglo, ¿no? En proceso electoral no luego los arreglo. Los tienes que tener bien desde un inicio. Porque tú no sabes qué te van a impugnar, en qué momento te lo van a impugnar y cuando tengas que mandar las cosas. Entonces, hay que hacerlo bien. Incluso yo conozco OPLES que tienen manuales o unas especies de checklist de cómo tienes que tener ordenado tu archivo y cómo cada expediente tiene que estar ordenado. E insisto, hay gente que dice, ay, doctor, eso es exagerado. No, cuando llegue la impugnación a una sala, a ver si es exagerado que llevaste orden o no. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en el informe circunstanciado es donde se pueden hacer valer, pues, distintas cosas. Por ejemplo, causales de improcedencia o de sobreseimiento, hacer notar algún problema de representación, por ejemplo. Es en el informe circunstanciado. A veces, por ejemplo, sucede que impugnan actos que no existen. Me acuerdo mucho uno donde se impugnaba un acto de un consejo general de un OPLE, ¿no? Cuando lo único que había habido era una minuta de una sesión de comisión, donde además no se había aprobado nada. Pues el acto no era un acuerdo, el acto no lo había dictado el Consejo General o no el Consejo Pleno. Es más, el acto propiamente como lo estaban señalando ni existía, o sea, ni siquiera se fijaron bien. ¿Dónde tienes que señalar todas esas irregularidades como autoridad? En el informe circunstanciado. Es en el informe circunstanciado. Yo no puedo, no me atrevería aquí a decir cuál es la mejor forma de contestar un informe circunstanciado. Lo que sí diría es que en mi experiencia, en la mía, que es tan limitada como la de cualquier persona, las personas que he visto que contestan mejor los informes circunstanciados son quienes tienen experiencia litigando, porque lo asumen como y creo que esto es correcto, como la contestación de la autoridad, ¿no? Entonces,
lo hacen, lo redactan teniendo eso en mente. Ahora, también he observado que en ocasiones estas personas con experiencia litigando, que los ponen a contestar los informes, a veces se les pasa un poquito la mano al referirse al particular, porque como le sale lo litigante, pues le sale lo de improcedente, injusta, ilegal, inconstitucional, o cosas por el estilo. Y obviamente cuando uno es autoridad, pues hay que uno que sea un poquito más medido, ¿no? Bueno, el tema del informe circunstancial. Aquí hay que recordar algo. Un acto de una autoridad electoral, en principio se tiene que sostener por sí mismo. Vuelvo al ejemplo. La negativa a otorgar el registro a la compañera Claudia como aspirante a candidata independiente. Bueno, cuando ella impugna ese acto, mi acuerdo o mi resolución depende de la ley. Algunos les llaman acuerdo, otros llaman resolución, a este caso concreto. Bueno, mi acto de autoridad debe estar bien hecho. Por sí mismo se tiene que sostener. Debe estar suficientemente fundado y motivado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, debe estar bien hecho desde un inicio. Porque las deficiencias, los errores, los defectos que ese documento tenga, yo no los puedo subsanar en el informe circunstancial, ¿no? O sea, si por ejemplo, motivaron mal porque se les traspapelaron los papeles y cuando redactaron lo de Claudio estaban pensando en Víctor Manuel, eso yo ya no lo puedo enderezar en el informe. O sea, a lo mejor lo intento, pero no voy a poder. Por esa razón, fíjense esto que voy a decir, operativamente, organizativamente es importante. Por esa razón, es muy importante que adentro de las autoridades electorales, las áreas que se encargan de lo corporativo vayan de la mano con las áreas que se encargan de lo contencioso. A ver, pongamos el ejemplo. Supongan que la compañera Verónica Berezaluce y yo trabajamos en el INE, por poner un ejemplo, o en un Open, lo que ustedes quieran. Vero se encarga de hacer los acuerdos. Yo me encargo de defenderlos en juicio. Bueno, Vero debe de saber que cualquier acuerdo que ella haga lo pueden impugnar y que el acuerdo tiene que estar sólido. Vero debe de saber que yo no puedo sustituir lo que ella hizo, ¿no? O lo que ella debió haber hecho. Entonces, un acuerdo bien hecho me va a dar a mí los elementos para defender adecuadamente el instituto o a defender adecuadamente la autoridad. Si el acuerdo está hecho al aventón, si el acuerdo no está bien fundado y motivado, por las razones que ustedes quieran, a veces hasta por... Hay acuerdos que se modifican en la sesión, ¿no? O sea, eso lo sabemos. Pues va a ser muy complicado. Entonces, ella y yo, o su área y mi área, tenemos que estar en constante comunicación. Porque además yo le tengo que estar diciendo, pues, los últimos criterios. Oye, cuidado con esto. Oye, fíjate que ahora cambió el criterio en tal cosa respecto a la motivación. Oye, fíjate que salió esta línea jurisprudencial. Oye, fíjate que determinaron esta inconstitucionalidad para que ella pueda hacer bien los acuerdos, ¿no? Pero que también tiene que estar consciente de que si no lo hace bien, a mí me va a costar trabajo defenderlo. Y la cuestión no es que yo pierda el juicio, la cuestión es que lo pierda la autoridad para la que ella y yo trabajamos, ¿no? Entonces, es muy importante que trabajen de la mano. Lo comento con esa diáfana claridad, porque, y no estoy hablando de ninguna institución en particular, de repente parece que son áreas peleadas. Aunque ambas dependan de la misma dirección, parece que son áreas peleadas. Es que pues, los de contencioso están bien brutos, todos los juicios lo pierden. Los de contencioso dicen, pues es que los que hacen los acuerdos no fundan ni motivan bien, ni parecen abogados, ¿no? Entonces, miren, voy a poner un símil. Esto es como si una empresa que hace autos solamente hiciera autos de color negro y le dijera a los de mercadotecnia, pues ahí véndelos, a los vendedores, pues ahí véndelos. Oye, pero pues es que hice puros negros, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Tan bonitos. No, aquí tenemos que ir necesariamente de la mano. Y lo digo con esa claridad, tratando de que sea, insisto, o lo digo con esa precisión, tratando, insisto, de que sea muy, muy claro. Recibido el documento ya en la sala competente, pues se turna a la ponencia, Si esta ponencia pues, realiza una revisión del expediente, de lo que se ha turnado, si los escritos requieren alguna aclaración, bueno, pues
se puede pedir. Si reúnen los elementos necesarios, bueno, no se pedirá la aclaración. La presentación del informe, bueno, pues se revisa todo el expediente que se mandó y se verifica si se cumple con todos los requisitos o con todos los elementos. La demanda, desde luego, bueno, pues como sabemos, el auto puede tener tres sentidos posibles. Admitir, incluso, lo cual puede incluso dar lugar a la suplencia, se puede hacer un requerimiento o se puede desechar. Ahora, los requerimientos pueden ser directamente alguna de las partes, por ejemplo, a quien promueve, puede ser a un tercero o tercera interesada, puede ser a una autoridad, por ejemplo, a la autoridad instructora, que sería la autoridad responsable, o puede ser a cualquier otra autoridad, puede ser también un partido político. Entonces, ¿qué requerimientos? Pues los que considere la ponencia. ¿A quiénes? A quien la ponencia considere. Oiga, pero ¿a poco se puede requerir a una autoridad que no es parte del asunto? Sí, claro, vamos, o sea, no solamente se puede requerir a una autoridad que no es parte, se puede vincular a cumplir la sentencia a una autoridad que no es parte. Pues, si puedo vincularla a cumplir la sentencia, cuanti más, diría mi abuelito, cuanti más a cumplir algún tipo de requerimiento, ¿no? Bueno, vamos a regresarnos aquí. Hoy el tiempo no está corriendo. Bueno, se prepara el proyecto de resolución y se presentaría ante el pleno de la sala para su votación. La suplencia. La suplencia, bueno, se puede dar en varios tipos, ¿no? La suplencia hacia grupos y comunidades indígenas, afrodescendientes, puede ser total. Y también se puede dar una suplencia en cuanto al error o omisión en la invocación de preceptos legales, constitucionales o convencionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque como ustedes saben, jura novit curia, o sea, los tribunales conocen el derecho. Perdónenme el latinajo, pero a final de cuentas, de nueva cuenta cito a Borges, como Borges decía, el español no es sino un dialecto del latín. Y bueno, los sentidos de la resolución. Algunas sentencias que no entran al fondo, cuestiones de desechamiento, de sobreseimiento, o cuestiones de fondo. Y de fondo puede ser, sabemos, confirmar, modificar o revocar. Y en su caso, siempre bajo la visión de restituir al promovente del uso y goce de su derecho. La notificación de la sentencia, bueno, personalmente a la persona promovente, puede darse incluso por vía electrónica a las autoridades responsables por oficio, Cuando la resolución es dictada por las salas regionales, puede dar lugar a reconsideración ante sala superior. No quisiera profundizar demasiado en reconsideración porque es un módulo que ustedes van a ver, pero creo que sí hay que decir algunas cosas. ¿Cuándo da lugar a la reconsideración? Bueno, hay algunos supuestos legales y otros que ha ido estableciendo en jurisprudencia, en sentencias, en una línea jurisprudencial, diríamos mejor, sala superior, ¿no? Bueno, pues cuando hay interpretación directa de disposiciones constitucionales o convencionales, cuando se ejercitó control de constitucionalidad o de convencionalidad, cuando es un asunto donde es importante fijar un criterio, son algunos supuestos que dan lugar a la admisión de la reconsideración. Sin embargo, así como yo decía que tenemos medios ordinarios y extraordinarios, y digamos de impugnación, entonces digamos que el juicio local es el medio ordinario, el JDC sería extraordinario, pues ya el recurso de reconsideración se considera como un medio de impugnación excepcional, o sea, todavía más restringido, menos común, más raro de presentarse que el medio extraordinario. Bien, yo quisiera dejarlo hasta aquí. Obviamente la exposición ha tenido que ser rápida y sintética, porque no es un diplomado en JDC, sino en Derecho Procesal Electoral, y me he tardado a veces tratando de ilustrar con casos prácticos, pero bueno, pues es que si no, pues sería tan fácil como decir, ya en la ley y leas estas jurisprudencias, ¿no? Entonces sí me ha parecido importante tratar de ilustrar con algunos casos.
Sin embargo, hace rato me preguntaban acerca del reencauzamiento y creo que no respondí. Sí, sí puede suceder. Sí, sí puede suceder. De hecho, sucede mucho. La típica es cuando, por ejemplo, a ver, habría que distinguir dos cosas. Habría que distinguir la mala presentación o la presentación antesala del reencauzamiento. A ver, cuando, por ejemplo, se intenta el per saltum, pero no procede, normalmente lo que hace la sala es remitir al órgano que tendría que conocer. Por ejemplo, intenté el per saltum, no procede y la competencia se surte a favor del Tribunal Electoral de Guerrero, pues lo que hace la sala es mandar a Guerrero, ¿no? A la Ciudad de México, pues manda a Guerrero. Ya. Ahora, igual sucede, por ejemplo, con sala superior, lo mandan a sala superior y es competencia de sala regional, pues reencausa. Ahora, otro supuesto es cuando se presenta ante la sala competente para resolver, pero no se presenta ante la autoridad responsable. O sea, la autoridad responsable es el INE. No, okay, vamos a pensar el Consejo Local del INE en el Estado de México, pero no se presenta ante el Consejo Local, sino se presenta, por ejemplo, ante la Sala Toluca. Entonces, la sala es competente para resolver, ¿no? Entonces uno podría decir, pues ya que se lo quede la sala. No, lo que va a hacer la sala es mandarlo ante la autoridad responsable porque tiene que instruir. Recuerden la división que yo hice. Hay una etapa de instrucción y una etapa de resolución. En el JDC, la etapa de instrucción le corresponde a la autoridad responsable o al órgano partidista responsable. La etapa de decisión le toca a la sala. Entonces, si yo presento directamente ante la sala, no quiere decir que la sala va a instruir, porque la sala no tiene el expediente original, ¿no? Entonces, la sala lo que va a hacer es mandar a la autoridad o el órgano responsable para que haga la instrucción y después lo mande. Ustedes van a decir, pues va a mandar lo mismo. No, no va a mandar lo mismo, porque lo que tiene la sala al inicio nada más es la demanda. Lo que necesita es todo el expediente, ¿no? Y que se notifique a los terceros y los escritos de los terceros, y todo esto, y el informe. Todo eso no lo puede sustituir la sala. Entonces, por eso se remite para que el otro instruya. Bien, ahora sí, híjole, el tiempo nos come, pero aquí acabaría mi peroración y, bueno, quedamos abiertos para sus comentarios. Insisto, aquí se vale que me digan más que una pregunta, tengo un comentario, o que nos platiquen sus experiencias. Entonces, adelante, quien quiera hacer uso de la palabra, levantando la manita virtual, mientras vamos a ver aquí en el chat que tenemos. Aún no inicia, doctor, me comentó que esperaba que se unieran los demás compañeros, no se escucha. Ah, bueno, sí, era de que 11:05. Sí, miren, digo, como ustedes vieron, estamos puntuales, ¿no? Pero de repente sí en lo que ustedes se conectan, bueno, pues a veces manejamos unos 5 minutitos de espera, ¿no? Muy bien. Adelante, quien quiera hacer algún comentario, una reflexión. Les adelanto que aquí... Adelante, Cristina. Bueno, es más como comentario. ¿Sí me escuchan? Sí. Sobre esto que comentaba de quien hace los acuerdos, en el ejemplo que dio de un OPLE, que debería de estar como relacionado con las personas que lo defienden ya cuando es impugnado. Yo trabajé en un OPLE y estaba en mi jurídico en el área de acuerdos y normatividad. Entonces era muy interesante porque muchas veces me tocaba a mí hacer un acuerdo y luego que lo impugnaran y pues yo defenderlo. Entonces era muy padre pues saber todo el contexto, facilitaba mucho las cosas, saber el contexto del acuerdo, por qué se habían incluido muchas cosas a la hora de defenderlo. Pues nada más eso. Muchas gracias, Cristina. Fíjate que es muy interesante tu reflexión porque cuando pensamos desde los soples, por ejemplo, pues en ocasiones el personal es poco, ¿no? Y tienes que hacer de todo, ¿no? A mí me tocó, sonaba muy pomposo, era yo director de Educación Cívica y Capacitación Electoral, o sea, era yo un señor director, ¿no? Pero me tocaba choferear, me tocaba carrear sillas, me tocaba cuando llegaba la documentación en materia electoral, me tocaba cargar, o sea... ¿Por qué? Pues porque en los soples es así, o sea, ahí no puedes, no es que no, ahí le tienes que dar parejo. Y pues así sucede en los jurídicos, ¿no? Salvo cuando ya tienes, cuando es servicio profesional electoral de carrera, porque ahí sí ya tienes un área muy
específica y muy circunscrita. Pero a veces eso es difícil, sobre todo en las áreas jurídicas, ¿no? Y estoy seguro que para ti debe haber sido una gran experiencia, pues estar en los dos lados, ¿no? Hacer el acuerdo por un lado y por otro lado, por otra parte, defenderlo. Es que hacerlo es complejo, ¿eh? Es muy complejo porque tienes que satisfacer a todas las consejeras y consejeros. O sea, cuando tú estás en una ponencia de una magistratura, por ejemplo, pues tú tienes un jefe o una jefa. Bueno, de repente tienes que atender instrucciones, comentarios, reflexiones y demás, pero tienes un jefe. Pero cuando tú haces acuerdos para un consejo general, todas las consejerías son tus jefes, ellos la ponencia de todos y de todas, ¿no? Entonces, uy, de repente es complejo, ¿no? Y entonces de repente te dicen, pues es que tuvimos que ponerlo así, porque si no, votaban en contra, que, pues, sí, es complejo, sí, nadie dijo que fuera fácil. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias por tu comentario. Muy bien, ¿quién más? Adelante, Joel, adelante. Buena tarde. No te escucho, Joel, disculpa. Gracias, creo que ya. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Joel, adelante. Gracias. En el caso de recurrir un acto de autoridad cuya hipótesis no está encuadrada en ningún recurso para impugnar ese acto, es decir, que me veo obligado a tener que recurrir al juicio electoral, ese que fue creado jurisprudencialmente, ¿necesariamente lo tendría que agotar el supuesto que me he referido o podría ir directamente al JDC? Bueno, si es un asunto local, tendrías que agotar el juicio electoral local. Sí. Si fuera un asunto federal, pues te vas al juicio electoral y ya no sería necesario el JDC. En el caso local, sí tendría que ir directo al JDC. Es correcto, es correcto. Fíjate que es muy interesante lo que tú nos comentas porque ha habido creaciones pretorianas, o sea, juicios creados en el ámbito local. Por ejemplo, después de la reforma constitucional de 2014, pues se modificó también el tema de los tribunales electorales locales y demás. Entonces, buena parte de los estados pues, renovaron sus legislaciones electorales, procesales electorales, otros no, y algunos no contemplaban juicios electorales ciudadanos. Entonces, tuvieron que la sala superior lo que dijo fue, a ver, si no está, tú, tribunal electoral local, tienes que ver cómo lo regulas, pero tiene que haber. Y entonces, digamos que se fueron creando también en lo local, y en su caso, pues, habría que agotarlos. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, de no ser así, yo les agradezco mucho su puntual presencia, su paciencia para esta exposición. Les deseo que concluyan muy exitosamente este diplomado y bueno, pues seguramente nos seguiremos viendo en otras actividades. Les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias.